gracias al Señor por permitirnos disfrutar un país con libertades como el que tenemos. ¿Cuántos están contentos por Venezuela? Amén. Amén. Debemos estar contentos y agradecidos porque es un país que en situaciones adversas es un país de libertad. Y eso es muy importante. Bueno, estimados, hemos venido llevando a cabo el seminario entre milagros y confrontaciones. Iniciamos la semana pasada en el pasaje de San Juan capítulo 6, en la multiplicación del pan y la alimentación, por supuesto, de la multitud, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Estuvimos tratando varios aspectos de este seminario la semana pasada y comenzamos con la parte 1, que está titulada Más allá de los números, porque indudablemente que la parte numérica jugó un papel importante en la enseñanza que está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde, bueno, por supuesto, una cantidad irrisoria, casi insignificante para la multitud que había que alimentar, fue suficiente para que comieran, se saciara y sobrara también. Amén. Porque así hace el Señor. Entonces estábamos hablando la semana pasada acerca de más allá de los números. Estábamos diciendo que nuestros números en términos humanos, en el plano de lo natural, muchos números no van a dar, no van a alcanzar. Si nosotros nos basamos en la vida como cristianos solamente en lo que disponemos, indudablemente que no vamos a llegar a muchas partes, a algún lado. El creyente debe ser alguien capaz de ver más allá de los números naturales. Y cuando hablamos más allá de los números, estamos hablando de la fe. Díganlo conmigo, la fe. La fe es aquello que está más allá de los números. Los números que dicen que le quedan 2 meses de vida a su familiar por un cáncer que ya está en todo su cuerpo. Entonces esos son los números naturales, pero la fe está más allá de los números. Si usted cree que Dios puede hacer algo, déjeme decirle que dice la Biblia que para el que cree, todo le es posible. Y Dios puede obrar el milagro. Le dijeron a aquel hombre, mira, no moleste más al maestro, porque ya la niña murió, falleció, así que déjalo tranquilo, no lo molestes más. Y el Señor Jesucristo lo miró y le dijo, ¿puedes creer? Y el hombre dijo, sí, Señor. Bueno, vamos, tranquilo. Vamos a resolver el tema de la niña también. Entonces, es muy importante que usted y yo nos basemos no tan solo en los números. Yo no sé con qué cuenta esté en su casa. Las mujeres son dadas a la parte numérica. Cuando se trata de números, la mujer siempre es la que echa los números en la casa. En todos los hogares así. Nosotros estamos preocupados por otras cosas, pero la esposa está viendo que los números a veces no dan. Y en los momentos de repartir también pasa eso. A veces creemos que no hay suficiente, pero Dios se glorifica en las cosas pequeñas. En medio de la escasez, Dios se glorifica, porque Dios no está subordinado a nuestros números. Dios no está, vamos a decirlo así, dependiendo de nuestros números. Dios es el Todopoderoso que puede hacer de las pequeñas cosas que tenemos en mano un gran milagro. Amén. Dale fuerte aplauso al Señor por ello. Más allá de los números, estuvimos hablando acerca de la atmósfera que reinaba en ese momento y hubo una confrontación, una pregunta que le hizo el Señor, una primera confrontación acerca de esos números que habían. Felipe dio una respuesta numérica, Andrés una respuesta sarcástica. ¿Por qué sarcástica? Porque él dijo, bueno, hay 60,000 personas, aquí hay 5 panes y 2 peces, pero yo creo que esto no alcanza. Indudablemente que él sabía, y todos sabían que 5 panes y 2 peces no habrían de alcanzar. ¿Ok? Y la respuesta, ¿verdad? Había otra respuesta de los discípulos más facilista que esa, que decía, bueno, Señor, se acercó la noche y la multitud es grande, tienen hambre, despídelo para que vayan a buscar de comer, es decir, que resuelvan por su cuenta. Pero la respuesta de un hombre de Dios llamado Jesús, con su fe en acción,
dejó electrificado a todos los discípulos. Le dijo: no tiene necesidad de irse, dale vosotros de comer. ¿Qué le parece eso? Maravilloso, ¿verdad? Que estemos allí y el Señor diga: no tiene necesidad de irse, dale tú de comer. Pero Señor, no tenemos ni para nosotros, dirían los apóstoles. Ni para nosotros hay. Gloria sea al Señor. Entonces le decía que íbamos a culminar el punto que dejamos pendiente la semana pasada. Y es acerca del milagro que sucedió. Y hay algo importante en esta parte del milagro que aconteció en ese momento, que nos enseña a nosotros. ¿Qué nos quiso enseñar el Señor Jesucristo o nos dejó como enseñanza a través de esto? Si vemos los pasos de lo que el Señor hizo, es muy importante que agarremos de ellos para que resolvamos algunos problemas en nuestra vida. En primer lugar, en el capítulo 6, versículo 10, el Señor Jesucristo dijo: entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número de 5,000 varones. Entonces, para que ocurriera el milagro, lo primero que hizo el Señor Jesús fue ubicar a la gente. Dígalo conmigo: ubicar a la gente. Casi siempre que voy a encontrar en los evangelios acerca de la vida del Señor Jesucristo, algo muy importante, y es que cuando Él iba a hacer el milagro, Él trató por todos los medios que la gente que no iba a aportar no estuviese presente. Cuando la niña estaba muerta, dice la Escritura, todo el mundo lloraba, se lamentaba, y cuando Él dijo: tranquilo, se lo dijo a la multitud que estaba llorando. O sea, si una persona está llorando, está compungida de espíritu, está triste, entonces el Señor Jesucristo lanza esta propuesta. Dice: mire, la niña no está muerta, sino que duerme. Inmediatamente aquella gente que estaba muy triste, su corazón está muy pequeño, comenzó a burlarse de él. ¿Qué opinaría usted de alguien que está muy triste y de pronto escucharlo y se empieza a burlar de la otra persona? ¿Qué le indica eso? Dígalo conmigo: hipocresía. ¿Cierto? Porque así es el corazón del hombre. Estaba muy triste y lo menos que se puede esperar es que se empiece a burlar de otro. Entonces el Señor Jesucristo le lanza la declaración de que la niña no está muerta, sino que duerme, y entonces se burlan de él. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Dice la Biblia que inmediatamente toda esa gente, el Señor dio la orden: ninguno va a entrar aquí, solamente el padre, la madre de la niña y los discípulos que la habían cogido. Esos son los que van a estar aquí. Entonces, mi estimado, para que ocurran milagros en nuestra vida, déjenme decirle que no todo el que le rodea está preparado para ver eso que va a suceder en su vida, en mi vida. Y lo primero que hay que hacer es ubicar a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que nos dice la gente de alrededor? No se puede, es imposible, esto no, en verdad, esa persona está así porque sus hechos en el pasado, ¿verdad?, lo llevaron a esta condición. Pero ninguno va a dar un aporte serio para que algo produzca un cambio, una transformación. Y lo primero que hay que hacer es apartarse de esas personas. Y el Señor Jesucristo lo hacía. Milagro tras milagro, Él trató de apartar a esa gente. De hecho, dice la Escritura que llegó a una ciudad, pero era imposible que las apartara porque estaban sobre Él. Y dice la Biblia que estaba haciendo milagros, pero no pudo hacer más por la incredulidad de la gente. No porque no había poder, sino por la incredulidad de la gente. ¿Por qué? Porque la incredulidad de la gente tiene injerencia e influencia, no en el Señor Jesucristo, sino en aquel que va a recibir el milagro, en aquel que va a recibir la sanidad, la provisión. Entonces la gente tiene influencia siempre sobre aquel necesitado que en verdad requiere con urgencia la intervención divina. Matan en él toda posibilidad de fe. Entonces es muy importante ese pasaje que usted y yo lo meditemos, porque dice que lo primero que hizo el Señor Jesucristo para el milagro de la multiplicación y la alimentación de los 5,000 es que ubicó a la gente. La gente ni se enteró de lo que pasó. La gente estaba allí esperando. Y los discípulos comenzaron a repartir. ¿Sabía la gente de dónde estaba saliendo el pan? Bueno, por supuesto, de la cesta. Pero a lo mejor ellos estaban pensando que habían de cenar. Esa gente quedó allí, ¿verdad?, saciada, bendecida, pero no se enteró cómo sucedieron las cosas. Les voy a decir una cuestión.
muy importante con respecto a esto. A veces Dios hace milagros nuestros a diario y usted y yo no nos enteramos de lo que está pasando. Estamos comenzando. ¿Sí o no? Y es por eso que usted y yo nos quejamos, porque no estamos viendo, o más que viendo, reconociendo la mano de Dios que está obrando a favor nuestro. Entonces, cuando sucede una pequeñez en nuestra vida, nosotros decimos, ¿por qué me pasó esto? Pero preguntamos por qué pasó esto, porque sencillamente no estamos viendo todo el récord que Dios viene haciendo en nuestras vidas. Todo el récord de bendiciones, de amparo, de fortaleza, ¿verdad? Nos ha suplido en un momento de necesidad. En un momento clave en nuestra vida se nos olvida que Dios ha sido mi suplidor, mi sustentador. Y no hay que creer que eso no, nada más que nos ha pasado a nosotros, nos pasa a nosotros. A Israel le pasó una y otra vez en el desierto. Se olvidaron que Dios abrió el mar rojo, se olvidó de que Dios hizo descender el maná del cielo, le dio maná del cielo, que le dio codornices, que salió agua de la roca. En un momento clave de su vida se quejaron contra Dios, olvidando todos los milagros que Dios había hecho. Tremendo, ¿no? Entonces, aparte de esto, ¿qué otra enseñanza de fe está revelando el Señor Jesucristo en este pasaje? Dice, hacer recostar a la gente. Para hacer el milagro, lo primero que hizo fue ubicar a la gente. Así que si usted quiere un milagro para su vida, estoy hablando de un milagro, estoy hablando de que en algún momento lo poco, lo mucho que a usted le falta le sea suplido. No, usted necesita urgente un milagro, una intervención divina. Ubique a la gente que está alrededor, la gente que no le va a ayudar. Amén. Segundo, ¿qué hizo el Señor Jesucristo en el versículo 11? Dice la Escritura, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y así mismo de los peces, cuanto querían. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que agarró el Señor Jesucristo? Le decía el domingo pasado. ¿Qué agarró en sus manos el Señor Jesucristo? ¿Qué agarró el Señor Jesucristo? Hacía falta un milagro, ¿verdad? Pero ¿era posible que esos 5 panes y 2 peces alimentaran a la multitud? ¿Era posible? No. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Agarró el imposible en sus manos. Haga así. Usted tiene que agarrar el imposible en sus manos. Aquello que usted ve que no va a ser posible, que humanamente no se va a dar. Usted va a tener que agarrar eso en sus manos y dar gracias al Señor. Amén. Amén. Yo creo que usted hubiese saltado de la asiento. Estimado, lo primero que tenemos que hacer es, si hablamos en corrida de toros, eso es como quien dice, agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Agarrar el toro por los cuernos. Decidirnos a agarrar el imposible en nuestras manos. Yo no sé cuál es su situación esta mañana, pero Dios demanda de usted y de mí que seamos hombres y mujeres aguerridos, ¿verdad? Donde la mayoría de los creyentes puedan dar un retroceso, donde la mayoría de la gente que no conoce a Dios va a dar un retroceso. Dios demanda de hombres y mujeres que están aquí esta mañana que usted no retroceda, que usted vaya hacia adelante. Pastor, pero es imposible. De los imposibles se encarga Dios. Amén. Recordando que nosotros en esta vida estamos llamados a resolver problemas. Yo resuelvo problemas. Los problemas que se me presentan, yo estoy llamado a resolverlos. De los imposibles se encarga Dios. Los problemas son problemas porque tienen solución y yo me encargo de ellos. Y cuando se presenta un imposible, tengo que abrir paso para que entonces Dios actúe. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Está contento? Amén. De verdad que esto es maravilloso. Entonces, agarró el imposible en sus manos. ¿Qué hizo Eliseo con el muchacho que había fallecido, que había muerto, el hijo de aquella mujer? Dice la Biblia que entró en el aposento y tomó al muchacho y empezó a sacudirlo. Ese muchacho representaba el imposible. Dice la Escritura que ya estaba muerto. Pero una y otra vez insistió hasta que el muchacho dio signo de vida. ¿Qué hizo Eliseo? Tomó el imposible en sus manos. ¿Qué hizo el apóstol Pablo con aquel muchacho que cayó de la ventana y fue levantado muerto? Lo agarró también. Pero si ya está muerto, ¿qué más se puede hacer? Lo agarró en sus manos y aquel muchacho volvió
a la vida. ¿Qué le está enseñando o qué nos está enseñando Dios en esta mañana? Que para que ocurra el milagro, usted va a tener que olvidarse de todo y agarrar el imposible. No podemos evadir la responsabilidad que tenemos. Al imposible hay que tomarlo en nuestras manos. No vamos a resolver el problema evadiendo el problema. Vamos a tener que enfrentarlo. Solamente enfrentando lo podemos resolver. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, en esta enseñanza de del Señor Jesucristo, ubicó a la gente, el imposible lo tomó en sus manos. ¿Qué haríamos nosotros ante una situación imposible? ¿Quién quiere agarrar un imposible? Cuando a usted le dicen, mire, esta empresa no tiene remedio. ¿Quién quiere agarrar una empresa que no tiene remedio? ¿Quién quiere agarrar a una persona que no tiene remedio? ¿Quién quiere agarrar una situación que no tiene remedio? Normalmente tratamos de evadir la responsabilidad. Pero si es el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Tráelo acá. Dice, traedme aquellos, dice, y tomando aquellos panes. ¿Por qué le llama aquellos panes de esa forma? Porque habían sido despreciados por Andrés, habían sido despreciados por Felipe y habían sido despreciados por los demás discípulos. Todo lo que ellos despreciaron, evadiendo la responsabilidad, el Señor Jesucristo dijo, no, denme acá, y lo tomó en sus manos. Lo presentó delante de Dios y fue una gran bendición para los demás. Amén. Entonces en esta mañana, Dios le invita a usted, me invita a mí a que no huyamos más. Yo no sé cuál es el imposible que usted tiene en su hogar, en su familia, en su vida, pero Dios te manda de usted y de mí que ya no huyamos más de nuestra responsabilidad. Tercero, el Señor Jesucristo vio una gran oportunidad para que Dios se glorificara. ¿Qué fue lo que vio el Señor Jesucristo? Una oportunidad para que Dios se glorificara. ¿Saben? Muchos milagros en las Sagradas Escrituras no se dieron, por otra causa que no fuese para que el nombre de Dios se glorificara. Un imposible en la vida de David, ¿cuál fue? Siendo un muchacho, enfrentarse a un gigante Goliat. Él le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra mí en el nombre del Señor, el Dios Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. ¿Qué hizo David con eso? Tomó en su mano ¿qué? El imposible. ¿Había posibilidad de que le ganara? Humanamente hablando, no. ¿Lo consideró la multitud? No. ¿Qué hizo David con la multitud? Lo mismo que el Señor Jesucristo hizo con esta gente, la ubicó. Aquel que pensaba y hablaba mal de ellos, dice la Biblia que David pasó por alto lo que estamos diciendo y se enfrentó a Goliat. Amén. Entonces en esta mañana Dios quiere que usted y yo comprendamos que para que el nombre de Dios sea glorificado, usted y yo vamos a tener que agarrar lo imposible en nuestra vida en nuestra mano. Y por último dice el Señor, hizo partícipe de esta bendición a los discípulos. El Señor no quiere trabajar solo. Dígale que está a su lado, Dios no quiere trabajar solo. Dios no quiere trabajar solo. Desde que el Señor Jesucristo vino a llevar a cabo su ministerio, después de haber orado, entrar en el desierto, haber pasado un tiempo en ayuno, lo primero que hizo fue buscar su número de discípulos que le siguieran, los apóstoles, y comenzar a caminar con ellos para enseñarles la palabra. El Señor no quiere trabajar solo. Dios quiere ser un aliado tuyo y mío en este tiempo, para empezar a resolver situaciones difíciles. De ahora en adelante, cuando le hablen de alguien que tiene cáncer, que la diabetes ha acabado con prácticamente, ha diezmado su vida, cuando tenga una enfermedad crónica, una situación financiera complicada, usted agarre esa situación entre sus manos y dígale, Dios tiene respuestas para tu vida y para tu familia también. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál fue el resultado de esta acción del Señor? Los discípulos obraron en obediencia. Dice la Biblia que tomaron aquellos panes, porque usted se imagina al Señor diciéndole a ellos, agarren la cesta. Después que bendijo los panes, colocó los panes. ¿Cuántos panes y peces sabían los discípulos que habían en la cesta? Había 5 panes y 2 peces. Usted se imagina a los discípulos presentarse delante del primero para que agarrara pan y pescado. Dice la Biblia cuánto querían. Eso era que iba a agarrar un pan y un pez. No, algunos agarraron 2 panes y 2 peces. Y después presentarle la cesta al segundo.
Usted se imagina cuando iba por el número 20, 30 y los discípulos veían que la cesta no menguaba. ¿Ah? Usted se imagina esa escena. ¿Qué haría usted si le pasa algo de eso? ¿Ah? Tiene que alimentar 100 personas, darle el almuerzo a 100 personas, pero hay un litro vamos a hablar del litro en cantidad, una taza de sopa, una sola, y tiene que repartir esa sopa para los 100. Y usted dice, bueno, que comer primero, y después viene el segundo, el décimo, el número 20. Ya cuando llegue ese número, ya que estés llorando, creo que estamos quebrantados, amén. Creo que es así. Nos pasó una experiencia a nosotros en Punto Fijo con mi esposa y nuestra hermana Elena, que siempre le hemos contado de ella. Ese día la situación en el hogar estaba un poco complicada. Habían varios ministros que estaban visitando, otros estaban hospedados en su casa, y solamente había una pequeña olla de sopa. Ella cuando íbamos allá decía, le voy a hacer sopa de pata, hermano, eso es extraordinario, esa sopa. Una cuestión muy rica. Bueno, entonces estábamos en el momento, ya todos estábamos sentados a la mesa, y lo que era una pequeña ollita de sopa. Y ella, como mujer de fe, como hizo el Señor Jesucristo con los discípulos, la primera propuesta del hombre de fe no es hacerlo él, sino que lo hagan los discípulos. Porque la primera propuesta del Señor Jesucristo fue hacia los discípulos. Él le dijo, ¿qué vamos a hacer para alimentar a esta gente? Aun cuando él ya sabía lo que iba a hacer, dice la Escritura. Pero siempre hay que invitar al discípulo para que lo haga. Y le dice ella a los Marina, Mari, ora por eso. Bueno, orar por la sopa es fácil. Y oró los Marina por la sopa, gracias Señor por estos alimentos, amén. Y acto seguido le dijo, Marina, reparte la sopa. Allí está así, y la mesa full, casi no cabía, mucha gente. Y comenzó la Marina temblorosa, pero bueno, si la hermana dijo que repartiera, yo voy a repartir. Empezó a repartir, Oye, qué bien, ¿verdad? Dio la ronda, perfecto. El tema es si alguien quería más. ¿Alguien quiere más? Fue la pregunta. Y no se esperaba la respuesta que se escuchó. Sí, deme más. Y nuevamente, ¿quiere más? Sacar más de la ollita y sacar más y más. Ese día la gente repitió y quedó. Luego, cuando están conversando en la cocina y alabando los corotos, los maridos, hermana, ¿qué pasó allí? Y ella le dice, ay, madre, no puedes mirar la olla. Lo que menos puedes hacer es mirar lo que hay en la olla. Hay que mirar lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque Dios se glorifica en las cosas pequeñas, en la escasez, Dios se glorifica en eso. Bueno, así trabaja el Señor. Eso lo vivimos, eso no nos lo contaron, lo vivimos allí en esa mesa con una olla pequeña y una cantidad de gente enorme. Dígalo conmigo también. Entonces, la abundancia se hizo notoria. Comieron, dice la Escritura, cuanto querían. Cuando Dios obra un milagro, la gente va a quedar satisfecha. Es una de las cosas importantes cuando Dios obra un milagro, un prodigio, es que la gente queda satisfecha. Amén. El Señor muestra su carácter de orden también en medio de todo el milagro. Son tantas las enseñanzas que nos dio ahí, que dice la Escritura lo siguiente, capítulo 6, versículo 12. Y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda. Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda. ¿Y cuánto recogieron? Siga leyendo, ¿cuánto recogieron? Vamos a ver. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de los trozos que quedaron. O sea, como diríamos en el argot popular, una para cada uno de los apóstoles. Por si acaso se estaban quejando. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué cree usted que sintió Pedro y sobre todo Andrés cuando fue muy sarcástico? Cuando Felipe dio unos números, sacó su calculadora HP 48G con memoria expandible y dijo, estos números no dan. ¿Qué pudieron sentir cuando vieron lo que pasó? Yo, bueno, creo que se sintieron muy mal, como si hubiese sentido mal usted y yo cuando no creemos en el poder de Dios para cambiar las cosas, algunas situaciones en nuestra vida. Entonces, sobró y quedó.
Y la gente, por sobre todas las cosas, miren el propósito de todo esto. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El propósito es que la gente glorifique a Dios con lo que usted y yo somos capaces de permitir como canal que Dios haga en nuestra vida. Que cuando usted se presta como canal para que Dios lo utilice, la gente va a glorificar a Dios. Amén. Que nos fuerte aplauso, Señor, por ello. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Cuál será nuestra actitud ante la demanda del Señor? ¿Qué haríamos nosotros? Esa respuesta se la dejo a usted porque es una pregunta reflexiva. Y ahora vamos a entrar en un punto relacionado precisamente con lo que es estos conflictos, porque son milagros, ¿verdad? Y algunos conflictos que se presentaron en medio de todo esto, algunas contrariedades. Y estas palabras emanan del Señor Jesucristo cuando sucede todo esto. Fíjense que esto automáticamente originó un revuelo en las personas, tanto en los discípulos como en muchos que supieron en algún momento lo que había pasado, porque entonces ya la voz se regó. Entonces, esta parte del sermón la he titulado Búsqueda Desesperada. Dígalo conmigo: búsqueda desesperada. La confrontación final de aquel acontecimiento. Entonces, estamos hablando de milagros y confrontaciones. La primera confrontación fue una pregunta a los discípulos, pero la mayor confrontación del Señor fue en este pasaje, que es bastante difícil para nosotros como seres humanos, y sobre todo porque a veces somos tímidos en plantear verdades a la gente que nos rodea. Y ya les voy a decir por qué, o lo vamos a ver por qué. Primero, en el versículo 22 y versículo 23, ¿qué dice la Escritura? Del pasaje de Juan capítulo 6. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Había una sola y Jesús no había entrado en ella. Por tanto, Jesús se tuvo que haber quedado de acuerdo al pensamiento de ellos. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solo. Es decir, se fueron los discípulos en la barca, pero Jesús se quedó. Por lo tanto, no lo podían buscar en el otro extremo, sino que tenían que buscarlo aquí donde estaban, pero tampoco lo encontraron. Lo importante es que la gente empezó a correr buscando al Señor Jesucristo. Versículo 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Se acercaron de otras barcas, pero el Señor no aparecía por ningún lado. Entonces vemos a la gente de una forma insistente buscando al Señor Jesucristo. Yo les digo que esto no les pasa porque a veces nosotros en la Escritura leemos la parte que nos gusta, pues. Nos gustó la multiplicación del pan, todo perfecto, pero hay unas verdades aquí que nos van a hacer incomodar en esta mañana. Y es muy importante que lo leamos también. Cuando ocurren cosas fuera de lo común, la gente entonces se mueve frenéticamente a la búsqueda del Señor. ¿Qué dice el versículo 24 y 25? Cuando no encontraron al Señor Jesucristo, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas que vinieron de Tiberia y se dirigieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le hicieron una pregunta: Rabí, maestro, ¿cómo llegaste acá? O sea, la gente estaba preocupada por quién. La gente estaba preocupada por el Señor Jesucristo, ¿cierto? De acuerdo al pasaje, hasta ahora están preocupadas por el Señor Jesucristo. Señor, no te vimos allá, solo había una barca, se montaron los discípulos, tú no entraste en ella, te quedaste, ahora venimos aquí y está. ¿Cómo llegaste acá? O sea, le estaban siguiendo los pasos. Mi estimado, es tremendo, ¿no? Y escuche bien lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. Entonces, versículo 25, le preguntaron: ¿cómo fue que llegaste aquí, Señor? Entonces, la palabra frenética que he usado para esta parte es exaltación violenta del ánimo, especialmente de una pasión, ¿verdad? A veces se dice entre el amor de pareja, amar con frenesí. Un hombre le dice a la mujer: mi amor, te amo con frenesí. ¿Qué le está diciendo? Estoy loco, te amo con locura, estoy loco por ti. O sea, no hay mucho razonamiento en esto, vamos a decirlo así.
ímpetu o violencia desproporcionado por alguien o por algo que me mueve hacia ahí. Entonces la gente empezó a buscar así al Señor Jesucristo con un deseo vehemente. Ahora ya vamos a ver cómo enfrenta el Señor Jesucristo esta situación, porque usted lo está buscando y de buena forma y de buena manera, y entonces dice: mira, ¿cómo llegaste aquí, Señor? Queremos seguir los pasos, así como lo que hiciste allá, eso nos impactó tremendamente, queremos conversar contigo. Y en medio de todo eso, el Señor Jesucristo le dice una palabra preciosa. Lea, busca, manténgase en su Biblia. Ay, Dios mío. Ya la gente está restregándose en el asiento lo que tiene el pasaje en su mano. Versículo 26. Dios mío. Esta parte del titulado todo queda al descubierto. ¿Qué dice? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, los prodigios, las maravillas, los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuánto se siente contento con esta palabra? John va, ella lo invita a cenar, y después que cena todo bien, John se va contento. Al otro día ya le dice: mira, ¿qué tal? ¿Cómo está ahí? Oye, qué tremenda noche. Y ella le dice: mira, John, ¿cómo me estás llamando a mí? Porque ayer te di de cenar. ¿Cómo se sentiría usted? Dígame sinceramente, ¿cómo se sentiría? ¿Ah? ¿Se sentiría bien? Mire, esta forma de discipularse es difícil. ¿Dónde está mi hermana? Arriba. Aquí está mi hermana. ¿Qué tal esta forma de discipular? ¿Seríamos capaces de decirle esto a un grupito de discípulos nuevos? Hay que hacerlo. Esta palabra es más dura, ¿no? Pastor, hay que hacerlo. Nosotros nos eximimos de hacer esto. Y le aseguro que el día que nosotros hagamos esto, usted tiene que seguir leyendo el pasaje. El Señor Jesucristo quedó solo. Habían 60,000, ¿y cuántos quedaron con él? 12. Si usted es un líder que tiene 60,000 personas y lanza un mensaje como este, y de pronto queda con 12, todo el mundo diría hoy en día que es un fracasado. Fue un mal mensaje, ofendiste a la gente. Pero eso fue lo que pasó ese día. La gente viene frenéticamente con unos impulsos, algo: oye, Señor, qué tremendo el milagro. Y el Señor Jesucristo le dice: ¿saben qué? Ustedes no me están buscando a mí porque vieron los milagros, porque yo soy el Señor. No, sino porque les di de comer. Padre Santo. Dígalo conmigo, palabra dura. Difícil. Entonces, mi estimado, esto es parte del Evangelio. Al paralítico le dijo el Señor Jesucristo en el discipulado inmediato, cuando se lo encontró: mira que has sido sanado. Cuidado con pecar para que no te venga una cosa peor. A la mujer que al monte del capítulo 8 le dijo: ¿ninguno te condena? No, Señor, ninguno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este escenario es muy importante que usted lo tenga presente para aquellas personas que se la pasan diciendo que el Señor Jesucristo era amigo de pecadores. Yo le voy a decir una cosa: el Señor Jesucristo no era ningún pana, ningún amigo de pecadores, de gente que hacía lo malo. Eso es falso. Eso lo decían ¿quién? Como una forma despectiva. Lo decían los líderes religiosos. ¿Ven? Ese es el Jesús. Él se la pasa por puros ladrones, se la pasa por publicanos. No, Señor, el Señor Jesucristo no era amigo de ellos. Es una falsa concepción de quién es el Señor Jesucristo. Dios ha exigido siempre santidad, y el Señor Jesucristo no lo vino a hacer menos que Dios tampoco. Todo aquel que se acercó al Señor: vete y no peques más. Al otro: no sigas pecando para que no te venga una cosa peor. El Señor Jesucristo los está amenazando, no, les está advirtiendo que si siguen en su conducta, en su vida, ellos van a sufrir las consecuencias. Te di una oportunidad, mantente en esa oportunidad. Es decir, no lo hagas más. Con el Señor Jesucristo estaba toda la gente que no tenía que hacerlo más, porque eso es lo que le está enseñando. Amén. Dura esta palabra esta mañana, fuerte, pero son verdades, claro. Entonces quedó todo al descubierto.
Es un pasaje como para que todos nosotros lo subrayemos en nuestra Biblia, ¿verdad? Así como el Salmo 91 y el Salmo 23. Este pasaje específicamente, Juan 6:26, lo podamos subrayar y meditar. Me buscáis por esto. Ahora, ¿qué reflexión podemos tomar de las palabras del Señor Jesucristo? Vamos a hacer entonces las preguntas. ¿Cuál es mi móvil para buscar de Dios? ¿Qué le impulsa a usted y qué me impulsa a mí a buscar de Dios? Usted y yo estamos buscando de Dios porque sabemos que es el creador del universo y se lo merece. Que Él merece gloria, honra y majestad. Que Él merece las mejores alabanzas que salgan de mi boca. ¿Yo lo estoy buscando por eso? ¿O yo lo estoy buscando para que me esté resolviendo todos los días en mis quehaceres los problemas que tengo? Sigue la palabra dura, porque esto nos lleva a reflexión. Jesucristo en pocas palabras le dijo a aquellos hombres, miren, miles de ellos que lo estaban buscando. Si el Señor Jesucristo le dice una palabra bonita, esos 60,000 los hubiese tenido ahí hasta el día de la cruz. Pero con estas palabras, el Señor Jesucristo dejó sentado que nuestra búsqueda de Dios debe ser sincera. Dígalo que está a su lado. Dios quiere que le busques en espíritu y en verdad, de una forma sincera. Dios quiere eso de cada uno de nosotros. A eso nos invita en esta mañana. A lo mejor usted anda buscando al Señor por algún otro motivo. Dios quiere que usted lo busque porque Él es el Salvador del mundo, el Creador del universo, el gran yo soy, que se merece gloria, honra y adoración. ¿Cuál es nuestro interés entonces de buscar del Señor? En cierta ocasión atendimos a un hombre que por su forma, su manera ruda, tosca con su esposa, la había perdido, podemos decirlo así. Hubo una ruptura. Tenía poco tiempo, el hombre, al ver lo que había hecho, trató de conquistarla, vino a la iglesia, hizo todo lo que debía hacer, a veces lo que no debía hacer, pero buscaba estar siempre en la iglesia, el consejo. Pero ¿cuál era el propósito? Una y otra vez le dijimos, mira, indiferentemente de lo que pase en el futuro con la relación tuya y tu esposa, dale la gloria a Dios. En medio de todo eso, quiero decir, hermano, que fuimos a la casa de su mamá, a sus familiares, le predicamos el evangelio, la gente se entregó y él tenía una sola cosa en su mente: recuperar a su esposa. No le importó si los familiares se convirtieron, siguió en esa búsqueda, como decía, desenfrenada, frenética, ¿verdad?, de recuperar a su esposa. Seguía buscando el consejo, la ayuda, la oración. Un X día, X domingo ya no vino más, no lo volvimos a ver, hermano, y quien vino a la iglesia fue la esposa. Ahí pasaron unos meses y conversamos con ella y dijo, hermano, Dios me ha tocado, digo ella, y he decidido volver al Señor y quiero recuperar mi hogar, mi familia. Pero ya el hombre se había ido del lugar, ya había agarrado su camino, porque él quería las cosas en su hora, en su momento y en su tiempo. No esperó el momento de Dios y él, bueno, sencillamente se movió del lugar. Y ahora tenemos una esposa que está deseosa de recuperar su hogar y su familia, su esposo, pero ya él no estaba por ningún lado. Había tomado otra decisión y ese hogar, por supuesto, pues sencillamente hasta ahí llegó. Estimado, es muy importante que nuestra búsqueda de Dios lo hagamos con sinceridad, de todo corazón. Que alabemos a Dios por lo que Él es. Reconocer que Él me ha dado la vida, que Él me ha dado el trabajo que tengo, la familia que tengo. Eso me va a llevar a una verdadera búsqueda de Él. Ahora, que yo esté buscando a Dios solamente para que me resuelva ciertas situaciones en la vida, eso no está bien. Los milagros duran muy poco. Y de allí esta cantidad de gente de 60,000 le quedaron al Señor Jesucristo solamente 12 convencidos de que el Señor Jesucristo era el enviado de Dios. Porque los 60,000 no tuvieron tiempo ni siquiera de indagar quién era el Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de buscar de Dios, vamos a hacerlo por la forma correcta. Si usted lo hace por la forma correcta, déjeme decirle de parte de Dios en esta mañana que Dios está dispuesto a llevarlo a un sitial muy alto en su reino.
No tan solo a recuperar tal vez su hogar, su familia, sino a cosas mayores y mejores. Amén. Gloria sea al Señor por siempre. Lo que hace, ¿verdad? Lo hace porque usted sabe que se lo merece o porque solo necesita algo. Job dijo: aun cuando las cosas no salgan como yo quiero, en Él esperaré. En las palabras de la Reina Valera dice: aunque Dios me mate, en Él esperaré. Es decir, aun cuando las cosas, ¿quién quiere morir? Ninguno quiere morir. Entonces Él dice: cuando las cosas no salgan como yo quiero, como yo las espero, sin embargo, dice, voy a esperar en el Señor. Y esa debe ser nuestra actitud: esperar en Dios, aun cuando las cosas salgan como yo no las espero. Amén. Amén. Gloria a su nombre por siempre. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Por lo duro que es esta palabra, ¿sí? ¿Ah? ¿Ah? No se preocupe, que esto a mí es el primero que me da duro esta palabra. Porque la búsqueda del Señor debe ser con un corazón sincero, transparente. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Versículo 27, mire lo que le dice. Una vez que le dice estas palabras, ustedes me están buscando es por esto. Versículo 27. Trabajar, es decir, afánate, está frenético, desesperado, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Entonces Jesucristo dice que no corramos. A veces pensar en quietud en este tiempo es un poco difícil, en el tiempo que estamos viviendo. Tiempo de corre, de desespero, de decisiones apresuradas. Dios quiere que usted y yo estemos tranquilos. Él dice: no corras detrás de la comida que perece. No habla de la comida que perece, está hablando del sustento del hombre. Si usted cree que el sustento es su empresa, ok, entonces esa es la parte que el Señor Jesucristo le está haciendo reflexionar. Está corriendo detrás de esa empresa, creyendo que la empresa es la que te sustenta. Y el día que te den la mala noticia de tu estado de salud, ¿qué va a pasar? ¿Qué importa la empresa si te da una noticia de que te quedan 2 meses de vida? Silencio total, ¿verdad? Estoy en la universidad, me esmero, en fin, son 8, 6, 10 años de universidad. Pero ¿qué pasa si a los 3 años le dan una mala noticia? Usted no puede seguir estudiando. He escuchado casos de estudiantes que se preocuparon tanto por los estudios que afectaron su cerebro, pues, sencillamente. Y el médico le dijo: mira, si tú sigues así, tu vida termina. Han tenido que dejar la carrera. ¿Qué pasa si le dan una mala noticia en medio de esa carrera? Es lo que está diciendo el Señor. Trabajar, no te desesperes, no corras frenéticamente, a menos que sea por la comida que el Padre Celestial te va a dar. En pocas palabras, preocúpate de mí y de mi reino, que tus cosas serán añadidas. Amén. Amén. Si vamos a correr detrás de algo, que sea para honrar y glorificar el nombre del Señor, que Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Gloria sea su nombre por siempre. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Voy a dar unos tips aquí, ya estamos cerrando. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Entonces, versículo 28 le dijeron: bueno, Señor, ya te escuchamos la reflexión, nos hiciste reflexionar en el versículo 26. Nos estás invitando a hacer un cambio de nuestro estilo de vida, de nuestro afán. Versículo 27. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica entonces las obras de Dios? Nos estás invitando. Tremendo, ¿no? Es importante que usted y yo nos sentemos por un momento a reflexionar. Bueno, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Yo le invito a que haga eso. Si hasta ahora usted ha querido servirle a Dios, cuando hablo de servir a Dios, a lo mejor no es asumir un ministerio tampoco, sino sencillamente servirle a Dios como Dios se lo merece como creyente. Usted sabe que como creyente tiene que honrar a Dios. Entonces yo le invito a hacer lo siguiente: siéntese a orar, a clamar a Dios, a conversar con Él y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida?
Porque si yo le preguntara esta mañana, ¿sabe usted lo que Dios quiere para su vida? ¿Qué me diría? ¿Qué me diría? Estamos tan frenéticamente detrás del trabajo, de los quehaceres de la vida, que a veces se nos olvida que existe Dios. Que Dios me llamó con un propósito a esta vida, que quiere producir cambios a través de mí, obrar a través de mí. Entonces se me olvida todo eso. ¿Se ha preguntado algún momento en este correr qué quiere Dios de nuestra vida? Eso se lo preguntaron a la multitud. Bueno, Señor, vamos a hacer una cosa. Nos hiciste reflexionar. Entonces, dinos cómo podemos hacer, qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. ¿Qué le dice al Señor Jesucristo? Versículo 29. Respondiendo, porque miren, si usted le pregunta a Dios, déjenme decirle que Dios le va a responder. Jeremías 33:3 lo leímos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ellos le preguntaron, ¿cómo hacemos para honrar a Dios? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Cómo hago yo la obra de Dios? ¿Qué le dijo al Señor Jesucristo? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si usted hasta ahora no ha creído en el Señor Jesucristo, hoy, si usted quiere conocer la obra de Dios, ¿qué hacer para que Dios se sienta agradado de mí? Lo primero que tenemos que hacer es recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Para que creáis en el que Él ha enviado. Creer en el Señor Jesucristo es primordial. Cuando hablo de creer en el Señor Jesucristo, yo no estoy hablando solamente de creer en el Señor históricamente. No, voy a creer en el Señor Jesucristo como aquel que viene a mi vida para transformarla, para cambiarla, para restaurar y para usarme también en su reino. De eso se trata. Hay gente que tiene un concepto de Dios. Usted le pregunta a la mayoría de la gente en este mundo, mira, ¿quién es Dios? Mira, Él es el ser supremo, Él es lo mejor, Él se merece todo. Se merece todo, pero tienes un tiempo, por lo menos una hora para ir a algún sitio a adorarle a Él. No hay tiempo, estoy ocupado. Siempre va a estar ocupado. Entonces Dios es lo mejor en concepto. Eso es como que el esposo le diga a la esposa, mi amor, tú eres lo máximo para mí. Bueno, sí, yo soy lo máximo para ti, dame unos $300, que los necesito esta semana. Y comienza el patadeo. Bueno, vale 100. Pastor, no mejora nada. Estamos como aquel que le decía a su ser amado frenéticamente, mi amor, te amo, si necesitas la luna, yo la traigo, el sol, necesita una estrella, la pongo delante de ti. Y entonces, bueno, ya estaba en el momento de la despedida, la muchacha le dice, ¿vienes mañana? Y le dijo, sí, pero si no llueve. Estoy dispuesto a cambiar el curso del mar, poner una estrella, y vengo mañana si no llueve. Tremendo, ¿no? El Señor entonces dice en su palabra, debemos depositar nuestra fe y confianza solo en el Señor Jesucristo. Para aquellos que han recibido al Señor Jesucristo, ese es el primer paso para entrar a hacer la obra de Dios. Por ahí comenzamos. Pero los discípulos y el Señor Jesucristo no se quedaron allí, sencillamente avanzaron y asumieron roles dentro del reino. Segundo, debemos entender que los milagros no cambian a la gente. Es muy importante que usted sepa que para agradar a Dios, un milagro no va a cambiar el carácter de una persona. Esto es increíble, pero esto fue lo que sucedió. Ellos vieron los milagros y dice la Escritura que ni aún viendo los milagros que hacía Jesucristo, creían en Él. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú? Versículo 30, para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Lo estaban confrontando, déjenme decirles, por eso hablamos de milagros y confrontación. Ahora no es el Señor Jesucristo que los confronta a ellos, sino ellos que están retando con sus preguntas al Señor Jesucristo. Entonces, Señor, ok, yo te sirvo, yo me entrego a ti, pero ¿qué señal ahora haces para que yo siga creyendo y siguiéndote? Le dijeron, versículo 31, nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces están confrontando al Señor. Gente que vio los milagros del Señor Jesucristo. Por eso le digo a las personas y a los discípulos, ¿saben? Es muy importante que ustedes y yo sepamos que los milagros no cambian en nadie. He visto aquí en quien Dios ha hecho milagros extraordinarios, igualito a los meses, al año, se aparta del Señor. Porque los milagros no cambian a las personas. ¿Qué cambia en la vida de las personas, pastor? Una convicción en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como lo dijo el cántico.
Nos amó tanto que decidió entregarse por nosotros. Su amor es profundo, alto, ancho. Eso lo reconoció el salmista hace más de 4.000 años atrás. Reconocer que de los linderos de Dios no vamos a poder salir. Si voy a lo más profundo, decía el salmista, ahí estás tú. Si voy al extremo derecho, ahí está. Si voy a lo más alto, ahí está. Señor, tu amor lo envuelve todo, tu presencia lo envuelve todo. Reconocer que Dios es el todo en nuestra vida dará paso a grandes bendiciones para cada uno de nosotros también. Amén. Entonces debemos entender que los milagros no cambian a la gente. ¿Qué es lo que cambia a la persona, pastor? Una verdadera convicción de quién es el Señor Jesucristo. Si usted ve la vida del apóstol Pablo no se convirtió por un milagro, si se puede decir así, sino una conversación que tuvo con el Señor Jesucristo. Y su convicción le duró el resto de su vida. Así usted y yo, sin haber recibido tal vez un milagro que levante a cualquiera de un asiento, si usted tiene verdadera convicción en el Señor, esa convicción le va a durar toda su vida. Debemos aprovechar la oportunidad para recibir al Señor y debemos marcar distancia de la incredulidad. Versículo 36, que dijo el Señor Jesucristo: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. La incredulidad aleja a las personas de Dios. La duda y el temor, ¿verdad?, hacen que nosotros retrocedamos del paso que hemos dado. Debemos entonces decidir vivir en fe, como dijo el apóstol Pablo. Por fe andamos y no por vista. ¿Cómo se vive en el Evangelio, pastor, para tener una vida plena? Vívala por fe y no por vista. No es por lo que usted vea. A lo mejor usted ve aquí algo indeseable. A lo mejor pasa algo indeseable entre nosotros. Eso puede suceder en cualquier momento, hasta en el momento de mayor confraternidad que tengamos. Y aquí están los caballeros, hombre de valor. Estamos sentados a la mesa disfrutando una tarde y a veces pasa cosas que no queremos. A veces estamos compartiendo aquí, trabajando en el templo, haciendo cosas para el Señor, ¿verdad? Pero pasan cosas indeseables. Usted puede ver cualquier cosa, pero como no andamos por vista, sino por fe, continuamos hacia adelante. Amén. El aplauso al Señor. Aleluya. Qué bueno el Señor. Él quiere que usted y yo vayamos un poco más, avancemos un poco más, ¿verdad?, que los números que maneja nuestra calculadora como humana. Le invito por favor esta mañana que se coloque de pie. Vamos a orar. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Versículo 39, el Señor Jesucristo dijo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre? Que nosotros recibamos a Cristo como único y suficiente Salvador. Por allí vamos a comenzar. Y después comenzamos a vivir para el Señor, honrándole y glorificándole con nuestro estilo de vida, predicando la palabra, orando y declarando sus maravillas a todo aquel que nos rodea. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Y decimos: Padre, gracias Señor por tu amor y tu gran misericordia. Gracias Señor porque a través de este acontecimiento, de lo que fue la alimentación de los 5,000, hemos visto una maravillosa enseñanza, Señor, que en esta mañana remueve nuestro corazón, Señor, nos estremece, Padre Santo, pero son necesarias para nuestro real y verdadero crecimiento, Señor. Padre, que esta palabra implantada surte efecto cada día más en nuestras vidas, Señor. Permítenos día a día seguirte, no por lo que vimos, por los buenos horizontes, sino en medio de los tiempos, indiferentemente de las tempestades, podamos honrarte y glorificarte a ti, Señor. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Permite que esta palabra
tenga el efecto para la cual nos has enviado en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Toca las vidas, toca los corazones, y que día a día nuestros pasos sean agradables delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nombre que sobre todo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gloria sea al nombre de Dios.